Un saludo a todos, estimados profesores y compañeros. En esta oportunidad estaremos abordando lo que es el conflicto dentro de las instituciones, pero no como una falla o un problema aislado, sino vamos a verlos como un fenómeno sistémico que es inherente a cualquier dinámica de interacción humana en el trabajo. ¿Okay? Entonces, para sostener este análisis, pues nos vamos a estar apoyando en literatura de autores clave, como lo son Gloria Gómez Funes, Julio César Casales, Ricardo Rezónico y Jorgelina Linares. Entonces también vamos a estar abordando lo que son las evidencias audiovisuales sobre dinámicas laborales y comunicación. Entonces, a lo largo de esta presentación, pues voy a estar desglosando tanto todas las premisas teóricas como la aplicación práctica del rol del psicólogo organizacional frente al conflicto. Vamos a comenzar la presentación con una pregunta muy importante para analizar, y ¿es el conflicto organizacional intrínsecamente negativo o su valor depende de cómo se gestione este conflicto? Bueno, desde la perspectiva interaccionista y sociocrítica que sostiene Gloria Gómez Fuentes, el conflicto no es negativo en sí mismo, sino su impacto, bien sea destructivo o constructivo, depende fundamentalmente de cómo se gestione este conflicto. Entonces, si bien el enfoque tradicional o puramente funcionalista veía al conflicto como una disfunción que debía eliminarse a toda costa dentro de la empresa, autores como Kovaliev, Touraine, citados por Casales, coinciden en que el conflicto no es solamente negativo, esto también puede ser un motor dialéctico de cambio. Entonces, como se analiza en el material audiovisual sobre las causas, los tipos de conflicto, estas situaciones más que todo nos permiten sacar a la luz elementos de malestar de los que las partes ni siquiera son totalmente conscientes, ¿okay? Las partes de la empresa. Entonces funcionan como un catalizador para aumentar la conciencia y hacer los cambios que sean necesarios dentro del equipo de la empresa. Ahora, ¿qué consecuencias funcionales concretas observamos en una organización cuando el conflicto se aborda de forma constructiva, en vez de abordarse pues de forma negativa? Bueno, en primer lugar, lo que va a ocurrir es la prevención del pensamiento de grupo. Esto significa que cuando existe discrepancia en un equipo, se evita la sumisión ciega. ¿Okay? Esto nos obliga a evaluar riesgos y a fundamentar decisiones, lo que aumenta pues la calidad en las soluciones. Entonces, en segundo lugar, la reevaluación de procesos y estructuras que ya quedaron obsoletas. El autor Rezónico y Linares destaca que el conflicto de tarea permite discutir procedimientos que ya quedaron ineficientes, ¿okay? Y reorganizar lo que son los roles. Y en tercer lugar, el aumento de la cohesión grupal y de la identidad. Entonces, resolver un desacuerdo mediante la negociación nos permite aclarar las normas de convivencia y fortalecer la confianza entre los colaboradores, que esto es sin duda fundamental para el éxito de la empresa. Como psicólogos es muy importante preguntarnos cómo vamos a decidir qué modelo de intervención implementar ante un conflicto. Entonces, bueno, para tomar esta decisión, el psicólogo debe realizar, primero que todo, un diagnóstico previo basado en el origen del conflicto, ¿okay? ¿Cuál es el grado de escalada y la madurez relacional entre las partes, ¿okay? Entre estas personas que conforman dicho conflicto? Entonces, vamos a usar, primero que todo, lo que es la negociación colaborativa. Este es un modelo que nos plantea Harbaugh
y dice que cuando el conflicto es de tarea o de intereses sobre recursos y las partes mantienen lo que se podría decir cierta confianza, entonces bueno, la intervención se enfoca en separar a las personas del problema o del conflicto, ¿ok? Y concentrarse más que nada en cuáles son los intereses de beneficio mutuo. También vamos a recurrir a lo que es la mediación. Entonces, si el canal de comunicación está bloqueado o hay carga emocional alta, lo que sugiere el autor Resónico y Linares, lo llaman la sombra relacional del conflicto. Entonces, el objetivo del tercero o del mediador es no solo firmar un acuerdo, sino transformar lo que es la relación interpersonal de las partes. También vamos a aplicar lo que es la conciliación o el arbitraje en disputas normativas o contractuales. Entonces, en la conciliación, el tercero o el mediador propone fórmulas activas, mientras que en el arbitraje emite lo que es un fallo vinculante, aunque este último suele dejar un conflicto remanente, como advertía el autor Ponti. Ahora vamos a abordar las preguntas transversales y es cómo aseguramos que la investigación psicológica sea percibida como útil y no solamente algo teórico. Bueno, Julio César Casales cita un dato súper importante de la Asociación Americana de Management, en donde dice que los ejecutivos dedican hasta un 24% de su tiempo de trabajo a gestionar conflictos, imagínense. Entonces, bueno, para cerrar la brecha entre la academia y la práctica, los psicólogos organizacionales debemos traducir la teoría en indicadores claves de gestión o KPLS. Entonces, debemos demostrar con datos cuantitativos cómo un conflicto no resuelto puede llegar a destruir el clima organizacional, a elevar el ausentismo, también provoca paso a paso lo que es el paso de jicotea o trabajo a ritmo lento. Y esto genera costes directos, lo que es por rotación o por incapacidades médicas. Entonces, la intervención psicológica debe integrarse en el lenguaje estratégico del negocio. Respecto a los conflictos latentes, Gómez Funes los define como aquellos donde existen intereses contrapuestos, ¿ok? Que aún no se manifiestan abiertamente, pero generan un tipo de tensión, por así decirlo. Un ejemplo práctico de esto, de cómo un conflicto latente escala destructivamente, lo observamos en el video del caso del pasante de cocina, en donde la falta de retroalimentación oportuna, la actitud también displicente del empleado, la falta de comunicación sobre su estado de salud, pues derivaron en sobrecarga laboral para sus compañeros. Esto desencadenó pues un sabotaje laboral, rechazo grupal y finalmente pues la cancelación de su pasantía y el despido. Entonces, para evitar que estas causas subyacentes escalen a una mayor medida, pues el psicólogo organizacional debe utilizar mecanismos como, no sé, encuestas de clima y evaluaciones de 360 grados, garantizando una comunicación descendente clara de cuáles son las normas, ¿ok? Y una comunicación ascendente donde los empleados puedan expresar sus necesidades sin temor de que los líderes tomen represalias contra ellos. Ahora sabemos cuál es la complejidad del rol del mediador. Entonces, ¿qué programas de formación son esenciales y qué dilemas éticos emergen de esto? ¿Okay? Bueno, siguiendo la metodología de Rey, explicada por Casales, la formación del psicólogo como mediador debe contemplar el dominio de las 5 fases de la sesión, que son apertura, que es también determinación de puntos en disputa, entendimiento mutuo, lo que es la responsabilidad compartida y el acuerdo.
¿Okay? Entonces, asimismo, también debe capacitarse en técnicas de psicología social, es súper importante, tales como lo son el modelo de Obland sobre argumentos bilaterales, ¿okay? Para audiencias complejas. También está la teoría de la egoimplicación de Sheriff, es enseñando al mediador a avanzar mediante pequeñas áreas de acuerdo, ¿okay? Para desarmar todo lo que es la zona de rechazo. Entonces, entre los dilemas éticos más severos, destacan la pérdida de la imparcialidad. Entonces, esto puede darse un ejemplo de intentar favorecer al patronal por encima del trabajador, y también la mala gestión emocional que pues puede revictimizar a las partes. En cuanto a fomentar una cultura organizacional que abrace el conflicto como una oportunidad, ¿okay? Los líderes deben garantizar un entorno de seguridad psicológica, donde discrepar sea algo seguro, ¿okay? Para transformar una cultura que sea rígida y defensiva, el psicólogo puede aplicar lo que son metodologías participativas como la indagación apreciativa y el World Café, ¿okay? Que son orientadas a construir lo que sería un consenso a partir de las fortalezas y la visión compartida del grupo. Entonces, el principal desafío práctico radica en las organizaciones jerárquicas o aversas al riesgo, donde la alta gerencia suele resistirse, por supuesto, a ceder el control del diálogo y percibe las dinámicas abiertas como un temor a que lleguen a perder lo que sería la autoridad sobre los empleados. Para ir concluyendo, vamos a analizar la comunicación como causa y solución del conflicto, ¿sí? Aquí se puede enfatizar esto en el material audiovisual de Astraway, que la causa raíz de muchos conflictos es la escasa autoconciencia sobre nuestro propio lenguaje. Lo que es el lenguaje corporal, la tendencia inconsciente a asumir que los demás piensan igual que nosotros. Entonces, mientras que la comunicación escaladora es acusatoria y ataca a la persona, la comunicación resolutiva aplica la escucha activa y busca lo que es la coherencia gestual y verbal. Entonces, finalmente debemos recordar que variables como la percepción de poder del superior o el deseo de ascenso distorsionan lo que es la comunicación ascendente. Los subordinados tienden a ocultar fallas o a endulzar lo que son informes por miedo a represalias, alimentando pues lo que son los conflictos latentes que tarde o temprano van a salir a la luz. Para concluir, podemos decir que el conflicto en las organizaciones es un fenómeno multidimensional, ¿okay? Que afecta factores psicológicos, psicosociales y estructurales. Entonces, el rol del psicólogo organizacional no es solamente actuar como un bombero que va a apagar el fuego improvisado, sino utilizar conocimientos científicos sólidos, ¿okay? No podemos basarnos simplemente en corazonadas, ¿okay? Sino en decisiones estratégicas. Utilizar herramientas de diagnóstico y métodos de mediación ética para transformar lo que es las tensiones en oportunidades de innovación, de desarrollo de la cultura y de bienestar humano dentro de las instituciones. Que eso pues es nuestro rol principal, el bienestar de la organización, el éxito de la organización como consecuencia. Muchísimas gracias por su atención.